Uno de los aspectos que hizo famoso a San Francisco de Sales es el acompañamiento espiritual. Los temas de este acompañamiento y sobre todo las modalidades están recogidos en 3 de sus escritos: la Filotea, las cartas y las conversaciones espirituales. Cuando estuvo en París con los jesuitas, entre los 18 y los 20 años, tuvo una experiencia de acompañamiento que podríamos definir como hazlo tú mismo. Una experiencia traumática, porque la llevó a cabo en total autonomía, siguiendo escrupulosamente un texto jesuita titulado El libro de la compañía. Cuando llevaba un tiempo leyendo este libro, se encuentra desorientado y desgarrado, en medio de escrúpulos y perfeccionismos. Finalmente decide abandonar esta cadena cuando descubre que lo que le debe guiar es el amor confiado en Dios y la ayuda de un guía sabio. Todo esto para poderse leer en armonía, para que finalmente podamos sentirnos amados. Las tomas que estamos viendo nos llevan a Annecy, en la casa de la galería, donde la experiencia de la orden que fundará San Francisco dio sus primeros pasos. En el patio que vemos, el Santo Obispo reunió a sus primeras discípulas, entre ellas Juana de Chantal, y mediante conversaciones de estilo muy familiar, sin dejar de ser riguroso, las formó en la entrega total al Señor. Estas intervenciones suyas de padre y hermano las encontramos recogidas en la obra Conversaciones Espirituales e inmediatamente disfrutamos de una pequeña parte de ellas. Ahora me preguntaréis qué le preocupa interiormente a un alma que se ha abandonado totalmente en las manos de Dios. No hace nada, solo quedarse con nuestro Señor en santa ociosidad, sin preocuparse de nada, ni de su propio cuerpo ni de su alma. De hecho, desde el momento que se embarca bajo la providencia de Dios, ¿por qué debería pensar en lo que será de ella? Sin embargo, no quiero decir que no sea necesario pensar en las cosas a las que estáis obligadas, cada una según su tarea. Por ejemplo, si una hermana se le ha confiado el cuidado del jardín, no necesita que decir, no quiero pensar en eso. Nuestro Señor proveerá. Del mismo modo, una superiora o una maestra de novicias no necesitan decir, me he abandonado a Dios y descanso en su solicitud. Y con este pretexto, descuidáis leer y aprender las enseñanzas propias del ejercicio de vuestro servicio. En el acompañamiento espiritual, Francisco es muy cercano, muy sensible y delicado, pero al mismo tiempo es claro en proponer caminos de santidad. En la Filotea, al final de la primera parte, por tanto sustancialmente al comienzo de este camino, encontramos este texto emblemático, intenso y decidido, que nos invita a tomar muy en serio nuestro bautismo. Quiero convertirme a un Dios bueno y misericordioso.
Deseo, propongo, elijo y decido irrevocablemente servirlo y amarlo, ahora y por toda la eternidad. A este fin le encomiendo, dedico y consagro mi espíritu, con todas sus facultades, mi alma, con todas sus potencias, mi corazón, con todos sus afectos, mi cuerpo, con todos sus sentidos. Protesto que ya no quiero en modo alguno abusar de ninguna parte de mi ser contra su divina voluntad y su soberana majestad. Me sacrifico a ella y me inmolo en espíritu para ser para siempre una criatura leal, obediente y fiel con ella, sin querer cambiar de opinión ni arrepentirme. Oh Señor, tú eres mi Dios, el Dios de mi corazón, de mi alma, el Dios de mi espíritu. Como tal te reconozco y te adoro por toda la eternidad. ¡Viva Jesús! Ciertamente muy claro y muy decidido. El texto que hemos escuchado parece una declaración de guerra, pero también es muy delicado. Delicado en aceptar historias personales, delicado en corregir excesos y también en sostener cansancios. Él mismo dirá que en todo jardín hay hierbas y flores que requieren una atención especial. Despertad a menudo en vosotras el espíritu de alegría y de suavidad. Este es el verdadero espíritu de devoción, y si a veces eres atacada por el espíritu opuesto de tristeza y de la amargura, arroja violentamente tu corazón a Dios y encomiéndalo a Él. Salid a caminar, leed uno de los libros que más os gustan. Una pequeña aclaración que sin embargo es clave para leer su estilo. Nos llega de un profundo conocedor y biógrafo de Francisco, el jesuita André Rabier. Durante nuestro trabajo nos llamó la atención una ley fundamental, esencial en la correspondencia de San Francisco de Sales. Para él no hay dirección espiritual si no hay amistad, es decir, intercambio, comunicación, influencia recíproca. Por supuesto, nunca renuncia a la autoridad que debe tener como obispo, confesor y consejero. Pero esta autoridad sigue siendo siempre muy humilde, muy humana y me atrevo a decir muy tierna. Sabe que solo Dios actúa en el corazón del hombre y de la mujer y que solo el Espíritu da eficacia a las palabras del pastor. Camina un paso tras otro. Busca, pregunta, sufre, espera y reza. Y solo se siente plenamente a gusto cuando forma un solo corazón, una sola alma y un solo espíritu con su correspondiente. Tratemos de recordar y resumir algunos rasgos esenciales de su acompañamiento. En primer lugar, la atención fundamental a la situación personal del alma que está ante él, a su estado de vida, a la condición de salud y a los deseos profundos que Dios hace madurar en ella o en él para atraerlos hacia sí. Al comienzo de la Filotea, en el tercer capítulo de la primera parte, Francisco conjuga con mucha simplicidad santidad cristiana y condición existencial. La vida cristiana debe ser vivida de manera diferente por el caballero, por el artesano, por el sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la soltera, por la esposa. Pero no basta.
El ejercicio de la devoción debe ser proporcionado a las fuerzas, ocupaciones y deberes de cada uno. Cualquier tipo de piedra preciosa sumergida en miel se vuelve más brillante, cada una según su propio color. Lo mismo sucede con los cristianos. Todos se vuelven más cordiales y solidarios en su vocación si van acompañados de devoción. El cuidado de la familia se vuelve sereno, el amor entre marido y mujer más sincero, el servicio del príncipe más fiel, todas las ocupaciones más dulces y placenteras. La oración y la meditación son ciertamente dos ayudas esenciales en el camino de acompañamiento que propone Francisco. Una pizca de método y mucha concreción son las otras ayudas. Filotea, debes llevar contigo sobre todo los propósitos y las decisiones tomadas para ponerlas en práctica de inmediato durante el día. Este es el fruto irrenunciable de la meditación. Si falta, la meditación no solo es inútil, sino muchas veces también dañina, porque las virtudes meditadas, pero no practicadas, inflan el espíritu de presunción y acabamos creyendo que somos lo que nos habíamos propuesto ser. Seremos capaces de llegar a ser como nos hemos propuesto ser solo cuando los propósitos estén llenos de vida y sean sólidos, no cuando son débiles e inconscientes y, por lo tanto, están destinados a no ser puestos en práctica. En sus escritos, Francisco nos invita a no huir de nuestra condición de vida. Esta es nuestra primera responsabilidad y no debe ser vivida superficialmente. A Madame de Brulart, esposa del presidente del Parlamento de Borgoña, le escribió: Somos lo que somos. Somos lo que Dios quiere. Es el mal de los males querer siempre ser lo que no podemos ser y no querer ser lo que no podemos dejar de ser. No se debe sembrar en el campo de nuestro vecino. No desees ser lo que no eres, sino que deseas ser bien lo que eres. ¿De qué sirve construir castillos en España si vamos a vivir en Francia? Debemos florecer donde Dios nos ha plantado. Florecer donde Dios nos ha plantado, abandonándonos al bon plaisir de Dieu, como Dios quiere. Para Francisco es la regla más importante, es donde él vive y así educa a los laicos y a los consagrados. Todo esto, sin embargo, con un color particular, hacer todo por amor y nada por fuerza. Espléndida enseñanza salesiana, y esta parte de la carta nos lo explica. Después de haber pedido el amor a Dios, necesitamos pedir el amor al prójimo. Os aconsejo que visitéis de vez en cuando los hospitales, consoléis a los enfermos, toquéis sus enfermedades y oréis por ellos, prestando asistencia. Todo esto cuidando que vuestro esposo, vuestros sirvientes y vuestros parientes no sientan pena si os quedáis en la iglesia por mucho tiempo o si descuidáis la casa. No debéis solamente ser devota y amar la devoción, sino que debéis hacerla amable a todos, y la haréis amable si la hacéis útil y agradable. Los enfermos amarán tu devoción si encuentras consuelo en vuestra caridad. Vuestra familia os reconocerá como más atenta por su bien, más amable en las correcciones. Vuestro marido, si ve que cuanto más crece vuestra devoción, más cordial seréis con él y más dulce en el afecto que le dais. Vuestros parientes y amigos,
si ven en vosotras mayor franqueza y tolerancia y condescendencia a sus deseos que no sean contrarios a los de Dios. En resumen, debéis hacer atractiva vuestra devoción. Concluimos este pequeño paseo en la capilla de la Galería. Era un pequeño sótano que Francisco transformará en una capilla para sus monjas y para quienes quisieran entrar a rezar. De hecho, tiene una entrada que da directamente al exterior. Por esta misma puerta salían las primeras monjas a visitar a los pobres y enfermos. Ambiente sagrado que nos lleva a Dios, protagonista de nuestros caminos de fe y de amor. La próxima y última cita nos lleva a una región de Saboya, al Chablais, donde Francisco, como joven sacerdote, vivirá una fuerte y exigente experiencia misionera con los cristianos calvinistas.